digo, más allá de que vayamos a los temas de ultraactualidad política, qué impacto lo del avión, ¿no? Qué sabor de gusto tan desagradable. Ya hablábamos con Claudio antes de arrancar. Dato más, dato menos, no tenía combustible, no es cierto que lo liberó. Qué rata la conducción del fútbol sudamericano en general. Qué sí, también, dirigencia ratona. Y también la desregulación aérea que permite Cualquier que este cosa. tipo de compañías, sin los mínimos controles, indudablemente, pueda circular. Yo creo que desde la desregulación aérea no se producen mucho más accidentes, sigue siendo el medio más seguro, porque los aviones son muy buenos. La verdad que los aviones son extraordinarios, al punto tal que soportan descuidos de mantenimiento. Técnicos, claro. Pues se ha despedido mucho personal en la Argentina de mantenimiento, lo cual no es un tema menor. Para nada. Y charlábamos con Carlos Sainz antes, también la selección argentina, con los jugadores más caros del mundo, viajó en esas condiciones 18 días atrás. Y fíjate que fue un viaje además accidentado, porque el Messi llegó sumamente descompuesto. Hubo jugadores que vomitaron por el movimiento del avión, es decir, que las condiciones... La presurización no era la mejor. Y seguramente las condiciones no eran las mejores. El avión lo superó, pero acá, si efectivamente es así, que porque te quedaste sin combustible, es criminal, no es un accidente, es un acto criminal realmente ese tipo de cosas. Pero vos sabés que yo de los accidentes aéreos, llevando jugadores de fútbol, el que tengo muy presente, no porque lo recordara por haberlo vivido, sino porque fue un hito en la historia de River, el tema del accidente en Superga del Torino, que además el Torino era la base de la selección italiana. Esto fue en el 49, Italia no recuerdo cómo le fue en el Mundial del 50 en Brasil, pero era la base de la selección italiana. Y ahí se accidentó contra el muro de la iglesia. Ahora, River inmediatamente ofreció y fue a jugar a Italia, al punto tal, 2 veces, 2 fechas, y al punto tal que a partir de entonces River usaba como camiseta sustitutiva la del Torino, y el Torino también usaba la camiseta de River como segunda camiseta. No recuerdo tanto, te voy a decir, sí recuerdo el del Manchester, que si no me acuerdo no era el equipo completo, sino una cantidad de jugadores, y tengo mucho menos presente, a pesar de ser más recientes, el accidente al de Strongest de Bolivia y al de Alianza de Perú. La verdad que los recuerdo, pero los tengo mucho menos presentes. Ahora, en este caso... Se desmiente aquello de nadie muere en las vísperas. Estos murieron en las vísperas, llegaron a la cumbre y le faltaba un escalón. No voy a decir que de otro modo hubiera sido mejor, pero si aunque más no fuera, hubieran podido conquistar para un equipo chico la gloria de la Copa, en este caso llegaron hasta allí, en el mejor momento de sus vidas personales y deportivas. Es decir, en última instancia podrías tomar un ejemplo bíblico, ¿no? Es el caso de Moisés, que iba hacia la tierra prometida pero no llegó. En este caso la tierra prometida era... La cancha del Atlético. La cancha del Atlético, pero muy interesante el gesto del Atlético, me pareció conmovedor que los tipos digan, denle el título de campeón. Es correcto, ahora no significa más nada, ¿no? ¿Quién va a dar una vuelta olímpica con esa copa en estas circunstancias? Pero fíjate, por ejemplo, que el presidente de Huracán le pasó la factura por alguna situación difícil que vivieron. Pero es que es una dirigencia ratona, así que no se... Quieren organizar campeonatos internacionales y mandar a la gente a viajar a dedo. Creo que no corresponde. Sobre todo cuando tenés un volumen, estás hablando del fútbol más importante del mundo, de la cantera del planeta. Sí, y después en estos casos, como siempre, de un accidente aéreo se da aquel que tuvo la fortuna por algo que debe haber olvidado o puteado de por qué no me llevan y salva la vida. Bueno, que se olvidó el pasaporte, el hijo del técnico. Y el que es muy conmovedor, no sé si viste el video de uno de los jugadores del equipo, que la mujer le manda un video del nene recién nacido. No. Quedaba embarazada. Le comunicaba la noticia del embarazo y
Al final lo que le mandaban en el paquetito eran los escarpines, ¿no? Y bueno, ese chico va a nacer sin padre, obviamente. Sí. Bien, se termina un año muy interesante para los argentinos. Se abre un ciclo interesante sin en el sentido que decían los chinos, que la crisis... Tiempos interesantes. Tiempos interesantes, sí. Y a un sector de la sociedad, ten cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir, ¿no? Lo cierto es que la Argentina encara el 2017 con 2 proyectos en pugna, pero no manifestados de manera monolítica, sino dispersos de un modo muy variado. Es muy interesante ver, sobre todo este último fin de semana, sí, los editorialistas de los principales diarios, los que apoyan al macrismo, la preocupación que manifiestan. Mucha preocupación, e incluso el mejor de estos columnistas, que es Pañi, el día posterior al fin de semana, es muy interesante cuando él dice, no se entiende bien qué pasa, si se hacen las cosas bien. Bueno, lo que pasa, trata de encontrar una explicación, es que el equipo ministerial no está bien afiatado, que no hay un solo ministro. Es decir, la cuestión no consiste en que las medidas no son las correctas, sino que los que la implementan, a pesar que son los más capacitados, no coordinan las acciones para lograr el éxito esperado. Bueno, no quiere admitir el liberalismo que este es el resultado de los proyectos liberales, de ayer y de hoy. Además, que el tema del endeudamiento es equiparable a una enfermedad silenciosa, porque en realidad el endeudamiento siempre se descubre cuando hay que pagarlo, no cuando se va contrayendo. Cuando se va contrayendo, el público en general dice... No, te sentís bien. Ahora, cuando hay que pagarlo, los beneficiarios del endeudamiento lo socializan y ahí empieza la discusión sobre el hambre y la sed de los argentinos, después de haberse desendeudado. Creo que son situaciones dramáticas. Ahora, ¿cómo evoluciona ese panorama? Es el tema. Porque venimos de un año no electoral a un año electoral, donde se van a echar los restos en el momento previo. Fíjate que no hay variantes, no solo no hay variantes en el campo nacional popular, sino que ha recrudecido la acusación. Pero además, ¿sabés qué me interesa desde lo psicológico? Lo político lo hemos descrito varias veces con vos y coincidimos en esa mirada de la necesidad de cierto tono de unidad. En lo psicológico, placer en la división. Yo he notado muchos lectores, oyentes, que detectan la traición y están contentos de detectarla. Descubren que tal se reunió con cual, descubren que fulano en el medio de su discurso expresó tal cosa. Encuentran traidores por todos lados y yo creo que así no vamos a ninguna parte. Ahora se ha dado una fuerte polémica entre, Horacio Berbisky publicó 2 notas, domingo y lunes, en donde hay un punto indudablemente cuestionable de las organizaciones sociales, en donde manifiestan de mantener la tranquilidad hasta el 2019. Desde ese sector dicen, estas son cosas que se firman y que después se hace lo que corresponde. Berbisky además mantiene la vieja disputa con Bergoglio, el Papa Francisco, de manera que, teniendo en cuenta que una parte de estos movimientos sociales, no sé si responden, no sería decir la palabra, se sienten identificados con tierra, techo y trabajo. Claro. Juan Grabois, que es indudablemente de todos estos referentes de los movimientos sociales, el que ahí tiene llegada directa con el Papa Francisco, salió a contestarlo con una dureza pocas veces vista, ¿no? Prácticamente hizo propio los argumentos del libro de Gabriel Levinas. Creo que era Dinero y Garrote o algo así. El artículo dice, dinero le dice... El título de Horacio es Chequera. Chequera. Chequera me estás hablando, vos que recibiste de todas las organizaciones internacionales. Y garrote, dice, vos hace 40 años que no recibiste ningún garrote. ¿Cómo puede ser? Nosotros sí lo recibimos. Todo este tipo de cosas que son rencillas de facturas, ¿no? Son rencillas... Presentes y pasadas. Presentes y pasadas, sí. Pero uno dice, Berbisky y Grabois deberían estar del mismo lado del mostrador, ¿no?
Por eso estoy muy preocupado. La nota de Berbisky no es una mención al pasar, sino que es eje. El eje del artículo está destinado a demostrar. Pero hay algo más. Me acordaba de algo, porque vamos a empezar a hablar de los estilos de conducción. Vos recordarás, Hugo, que Perón se esforzaba por recibir a todos, en contra de muchas posiciones que decían, no, ¿cómo vas a estar con tal? Pero digo, desde la conducción de Montoneros hasta Norma Kennedy, desde la 62 hasta la Secretaría de los Argentinos, todo el mundo. Y cuando vino, estableció la diferenciación. ¿Con quién? Con el Sogaray. Ahí está. Y hoy la sensación es inversa. Solamente se quiere conducir al espacio propio, ¿no? A un espacio determinado, y se niega el diálogo con otros sectores. Es más, al movimiento Evita se lo condena por dialogar con otros sectores, lo cual ya es para el peronismo una verdadera rareza. Entonces yo no digo ampliar del modo en que lo hizo Perón en un momento donde involucró algunas figuras que resultaron de triste memoria. Ahora, la cerrazón, y está bien el análisis que vos haces, Grabois, Berbisky, esos son los límites del movimiento nacional. ¿Por qué no van a ingresar al espacio nacional sectores como esos? ¿Por qué tenemos que hablar con unos o con otros y si no nada? Entonces el estilo de conducción es muy distinto y no ha quedado demostrado en la historia de la lucha por el Partido Revolucionario, que creo que es una lucha equívoca, como se ha observado en el decurso de los acontecimientos a nivel planetario. No ha quedado demostrado que la verticalidad sea una virtud en sí misma. No ha quedado demostrado que el sectarismo sea una garantía ideológica. Eso es lo que a mí me preocupa. Pero me parece que yo tengo acceso a las redes sociales, pero no ni al Facebook ni al Twitter. He escuchado que Cristina Fernández subió las dos notas de Berbisky. Eso fue considerado lo más grave, que claro, ahí está. Ella le diera, si yo recibí el envío de ella. Vos estás en Twitter. Claro, es en Twitter y en Facebook. Y en Facebook. La nota de Berbisky tiene la virtud de ser el pensamiento de él, claro, con la información de él. Ahora, cuando la compañera lo pone en las redes y dice, vean esto, porque cuando uno pone algo, claro, dice, vean esto, ahí sorprende, como decir, pero vos pensás del Evita y del sindicalismo, estas cosas, ¿vos pensás eso? ¿Del Papa, estas cosas? Bueno, yo creo que ahí hay que poner las barbas en remojo, aunque las mujeres no tengan barba, y reflexionar agudamente sobre qué se quiere como modo de construcción. Pensar. Sí, indudablemente los sectores más duros del kirchnerismo tienen ganas que esto termine lo antes posible, y en función de eso... ¿Esto sería el macrismo en el gobierno o qué? Sí, la posibilidad de debilitarlo al... Bueno, el macrismo hace sus méritos propios para debilitarse de lo mismo, pero la idea de que cuanto más avance esto, más difícil será efectuar el proceso de reconstrucción, ¿no? O será al revés, que hay que dejar pasar tiempo para que las medidas económicas terminen de deteriorar la economía argentina, lamentablemente, y a partir de allí montarse en una protesta social inevitable. Me da la impresión de que, más allá de los méritos del kirchnerismo, se dio en un contexto no reproducible a corto plazo, ni mucho menos. Es decir, el incremento del valor de los commodities es un fenómeno mundial que no se daba, no sé, desde la década de principio del siglo XX, ¿no? Esa situación, con un mundo que tiende a ser proteccionista, fundamentalmente Estados Unidos, daría la impresión que va hacia el proteccionismo, lo cual implica aparentemente una alianza con Rusia y un enfrentamiento con China. Todo eso es un mundo que abre una caja de Pandora que es difícil pronosticar cómo sigue esto, ¿no? Lo que parece deducirse rápidamente, un incremento de las tasas de interés, un problema mucho más difícil para la Argentina para endeudarse. Bueno, todo eso. También es interesante algo que publicó Cristina Fernández justamente con relación a Castro. Esto sí es una anécdota atractiva, cuando ella dice que tuvo muchas expectativas con relación a la asunción del gobierno de Obama y que Néstor era reticente al respecto. Cuando le hizo estos comentarios a Fidel Castro,
Fidel también manifestó su escepticismo con una afirmación que me parece que es de una precisión notable. Estados Unidos no es un presidente, es un sistema. Claro. Entonces, como Estados Unidos no es un presidente, es un sistema, también esto juega para Trump, obviamente, ¿no? Totalmente. Sí creo que hay un proceso, una palabra que se usa ahora, sinceramiento, donde hay un equilibrio planetario más importante, lo cual impide que los deseos de alguien puedan imponerse sobre los demás. En realidad el alza del PBI de Asia ha sido formidable y aquella vieja frase, ¿quién gana las guerras? El que produce más acero, ¿no? Está hoy en discusión. ¿Quién produce más acero? ¿Quién tiene los recursos naturales mejor explotados? ¿Quién tiene las industrias más potentes en ascenso? Y ya no... La respuesta, Estados Unidos está dentro de la respuesta, pero ya no es unívoca, no es seguro Estados Unidos. Ahí empezás a dudar con respecto a su potencial y a la capacidad para imponer sobre los demás su voluntad. Eso es interesante. Y también hay algo que merecería una larga discusión, que es, al predominar el capitalismo financiero sobre el capitalismo productivo, eso implica también que el grosor y el peso de la clase obrera disminuye, en la medida en que las industrias ocupan un lugar mucho menos prominente, incluso a veces secundario, con relación al tema financiero. Claro. Entonces Estados Unidos se convierte en un país de servicios. Eso es lo que ha pasado. Europa tiene ese problema, por lo menos parcialmente. Y además como la lógica del capital está relacionada con la ganancia rápida, con la circulación y ganancia rápida, cuando hay dilemas, lo que dice el esquema financiero es la sociedad queda a nuestro servicio, vengan los ahorros para aquí. En la Argentina se vio con el corralito y el plan Bonex antes de manera más o menos brutal. Ahora, no es distinto al proceder del Lehman en Europa, no es distinto. Hay una absorción de recursos sociales que impide el desarrollo industrial local. Yo recuerdo que cuando regresó Perón y se puso a hablar de ecología, claro, la verdad que resultaba molesto. El discurso ecuménico del 74. Claro, pero uno, en el clima de la época, que el tema de la revolución, no la ecología, parecía un discurso de modé, fuera de contexto. Al mismo tiempo, Castro también se adelantó unos cuantos años al tema ecológico en una cumbre con un discurso muy preciso. Y todo esto me parece que lo sintetiza muy bien, o lo sintetizó muy bien Eduardo Galeano, cuando dijo que si la naturaleza fuera un banco, ya la habrían salvado. En el 53 Perón también se adelantó a su tiempo cuando planteó la unidad continental. Y también se pensaba, lo hace para ser reelecto, ¿no? Lo hace para dar algunos fuegos de artificio. A veces los grandes jefes, los grandes líderes ven más allá. Y eso es lo que los convierte en grandes líderes, ¿no? Bueno, en última instancia, el año 2000 Unidos o Dominado era una proyección también, sin duda, continental. Bueno, yo tengo cierta confianza en esa dirección porque, a pesar de las cosas que hemos dicho, Cristina ha mostrado tener una visión planetaria muy aguda, mucho más intensa que otros líderes. En ese sentido, creo que ella tiene los elementos para reconvertirse y poder tener presencia en el futuro argentino. Me da la impresión también que Cristina le cuesta superar inquinas personales y a veces sus broncas van contra del propio discurso que enarbola, porque esto que daría la impresión de respaldar a Horacio va contra el discurso que venía pronunciando, digamos. Sí, sí. Y ahí renace de alguna forma algunas querellas antiguas con relación a Bergoglio. Claro, el sindicalismo, Bergoglio, un montón de entripados con sectores que no están lejos de respaldar a ese proyecto. Y eso es lo interesante. Pues si vos me dijeras, bueno, las broncas las tiene con Barrio Nuevo, o la bronca, está bien, hay cosas que son ya irresolubles. A otras no. Acá hay movimientos sociales que no tienen ninguna duda de quién votar. Van a votar el Frente para la Victoria, lo han hecho y lo van a volver a hacer. Ahora, si vos continuamente le decís, no firmen esto, no pidan esto, no digan... Y hay una lógica en toda organización, vos la conocés, toda organización gremial y social va y pide fragmentariamente, no va a pedir quiero que acaben con el capitalismo, queremos aumento de sueldo, queremos aumento de... El sindicalismo no es un soviet, ¿no?
No comprender eso me parece que ser muy exigente con sectores que lo que hacen es demandar mejoras en su hábitat, en su lugar. Sí, vos sabés que uno de los últimos mensajes que me llega es que el plantel de River hace gimnasia el día jueves. Vos sabés que los chistes a mí me tienen prohibidos porque si yo gano, me van a censurar. Ah, te van a censurar. Claro, porque ya ha sucedido y bueno, yo tengo plena confianza en Gimnasia y Esgrima La Plata, mi querido Gimnasia. Y quiero decir, bueno, mi querido Fidel Castro, quiero despedir a mi amigo, a alguien con el que tuve la posibilidad de compartir mucho tiempo. No amigo era de Gabriel García Márquez. Uno se sentaba ahí para aprender. A ver, ¿por qué no nos contás un minuto del tema de tu encuentro con Castro? Y se dio, yo había trabajado en Prensa Latina, en ese momento estaba allí como invitado como director del Diario de Madres. Estuvimos 4 horas más o menos a la mañana conversando y después nos invitó a cenar a un grupo muy reducido a la noche a la Casa de Gobierno. Cenamos en Casa de Gobierno con Fidel. Impresionante la verba y la contundencia de la verba. Y además la cultura enciclopédica. Todos los temas pasaban y en todos los temas tenía opinión formada con fundamento. Eso Claro. es lo interesante. Bueno, pero no es que campeaba, digamos, ¿no? Miraba desde arriba cualquier cosa. Tenía idea del conjunto de las cosas que se estaban charlando. Yo publiqué una nota que se llamaba Cayó el telón sobre el siglo XX y en realidad no solamente muere el último actor de los hechos centrales del siglo XX, sino también hoy no encontrás, buscalo en los que dirigen los principales países del mundo, una figura como la de Castro de un conocimiento enciclopédico. Totalmente. Sí, No, sí. imagínate a Rajoy, a Macri, qué sé yo, a Temer, son figuras de una vulgaridad. Claro, Sí, claro. sí, Es totalmente. decir, un De Gaulle, un Churchill, te estoy hablando de otro signo, ¿no? Ese Un periodo, Roosevelt. estaba el periodo especial, estaba Fue en el periodo especial. estaba la baja permanente En 91, 92. antes, la baja permanente de la Unión Soviética, ya se terminaba el respaldo, es decir, no quedaban respaldos, pero ahí se sintió también el periodo de maduración, ¿no? Yo creo que ya Fidel entablaba el diálogo cristianos y marxistas, ya empezaba a considerar que no era, si el peronismo hacía bien desde aquí era necesario reconocerlo. De hecho, una de las preguntas que le hice fue en esa dirección. Eso es lo que observó, porque durante mucho tiempo, con el afán de ni religión, ni populismo, ni socialdemocracia, digamos solamente marxismo-leninismo, se bloqueó el acceso a los apoyos y ahí fueron ignorados hombres como Cook, como Rearte, como Walsh, que dejaron lo mejor en esa transformación y no fueron reconocidos cabalmente precisamente por su origen político. Había un nivel de exigencia cerrado, propuesto por la Unión Soviética, de la cual Cuba no trascendía. Ya en ese momento ya Fidel estaba abriendo el juego. Justamente a mí me parece que el ejemplo Cuba y que se repitió en otros casos con la Unión Soviética, en Francia hubo una famosa polémica entre Sartre y Camus, cuál era el posicionamiento con relación a la Unión Soviética, y me parece que Camus tenía razón mucho más que Sartre. La idea de que, más allá de, a partir de la defensa de la Revolución Cubana, vos puntualizás una serie de hechos que finalmente terminan deteriorando a la Revolución. Mira, yo estuve en Cuba en el año 86, había estado en el 79 en México, y cuando llegué ahí al Caribe, el aeropuerto de La Habana fue uno de los hechos más emocionantes, pero eso sucedía 7 años después de haber estado en México, recorriendo toda la zona de la que después tuvo el subcomandante Marcos, y llegar ahí a Cancún y ver a la distancia los contornos de la isla, que era una imposibilidad aún mucho más lejana que el fin de la dictadura en la Argentina. Sí. Bueno, 7 años después estuve en Cuba, eso que decir, en pocos minutos más aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, es una de las emociones más fuertes que recuerdo. Pero una de las cosas que ya en el año 86 le escuché a Castro por televisión haciendo una crítica terrible a la forma, al Granma, por ejemplo. Bueno, pero en última instancia esa crítica de Fidel no se traducía en los hechos, porque el Granma es un boletín oficial, es ileíble. Totalmente. Y incluso, teniendo en cuenta la influencia, tuvo más influencia en su origen de los jesuitas que del marxismo.
al cual aceptó mucho Mismo después. la participación democrática previa. Él Claro, dijo, nosotros no fuimos a la lucha armada porque no pudimos llegar por vía. Exactamente. Y en ese aspecto, una frase de San Ignacio de Loyola: en toda fortaleza asediada, la disidencia es traición, me parece que de alguna forma la asumió Castro, y hubo situaciones que, efectuando concesiones, fortalecían más que debilitaban a la revolución. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la homosexualidad fue algo terrible. Absurdo. Es cierto que el bloqueo y las agresiones permanentes fuerzan a galvanizar la tropa propia. Sí, y al mismo tiempo permite ahora, disculpar, más allá de la gravedad enorme del bloqueo, te permite errores disculpar propios. errores propios, decir, es el bloqueo, ¿no? Ahora, hay hombres que hacen un tajo en la historia. Antes Y Castro, después. sin lugar a dudas, lo hizo. Claro. Y a los que celebraban, a los que celebran la muerte de Castro, a ellos sí, la historia no los absolverá. Sin duda.